La tarde soleada bañaba la plaza central con una luz dorada, mientras Zoe Torres caminaba serenamente, sus manos acariciando delicadamente su barriga de 6 meses. Mi amor, tú serás el mayor regalo que Dios podría darme, susurraba Zoe a su vientre, sus ojos brillando de felicidad. Entre las sombras de los jacarandás, una figura misteriosa observaba cada movimiento de Zoe. Jimena, con su ropa desgastada y ojos llenos de amargura, seguía a la joven embarazada como un depredador acechando a su presa. Sus dedos temblorosos apretaban un viejo rosario mientras murmuraba palabras incomprensibles. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer, pero la justicia debe hacerse, hablaba Jimena consigo misma, sus lágrimas mezclándose con la suciedad en su rostro. El encuentro fue brutal y repentino. Jimena agarró el brazo de Zoe con una fuerza que no parecía acorde a su apariencia frágil. «Suéltame, por favor, suéltame», suplicaba Zoe, protegiendo instintivamente su vientre. «¿Qué quiere de mí? Llevas una herencia que no es buena». Jimena clavó sus ojos en los de Zoe. «Ese hombre destruyó mi vida, me robó la vida de mi hijo. No solo él pagará, el otro también. Pagarán por mi sufrimiento y dolor». Su voz temblaba con una mezcla de dolor y rabia. ¿De qué está hablando? ¿Qué hombre? Zoe intentaba liberarse, su corazón latiendo desbocado. Tu esposo, Fernando Torres. Escupía Jimena las palabras como veneno. Lo que el padre de tu hijo me hizo, se lo hará a tu hijo. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. La maldición de los Torres continuará a través de esa criatura. Zoe sintió el mundo girar a su alrededor. Las palabras de la mendiga penetraban su alma como dagas afiladas. El terror invadió su cuerpo al ver la mirada de Jimena, una mirada que cargaba décadas de sufrimiento y sed de venganza. «¿Mi Fernando? No puede ser», fueron las últimas palabras de Zoe antes de que su cuerpo cediera. Mientras Zoe caía desmayada en la plaza, Jimena retrocedía lentamente, dejando escapar una risa perturbadora que resonaba en el aire. La gente corrió a socorrer a la joven embarazada, pero la mendiga ya había desaparecido entre la multitud, dejando solo el eco de su amenaza flotando en el aire, como una nube oscura sobre el futuro de la familia Torres. La verdad, cuando salga a la luz, ni todo el dinero de los Torres podrá enterrarla de nuevo. La voz de Jimena resonó una última vez, perdiéndose entre los gritos de socorro de quienes rodeaban a Zoe. La noche lluviosa azotaba las ventanas del Hospital San Gabriel, mientras Fernando Torres irrumpía en los lujosos pasillos como un tornado. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, su rostro contorsionado en una máscara de preocupación y furia. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Zoe Torres?», gritaba Fernando, sus manos temblando mientras agarraba la solapa del primer médico que encontraba. El doctor Martínez se acercó rápidamente, su semblante grave aumentando la ansiedad de Fernando. «Señor Torres, su esposa está estable, pero...». El médico dudó, ajustando nerviosamente sus gafas. «Hay algo perturbador en su estado». «¿Cómo que perturbador? Hable de una vez, por el amor de Dios». Fernando golpeaba la pared, sus venas marcándose en el cuello. Durante el delirio, ella repetía palabras sobre una mendiga. «El doctor». Martínez bajó la voz. Decía que la mujer tenía ojos que brillaban como brasas, que conocía oscuros secretos sobre su familia. Mencionaba una maldición, señor Torres. Algo sobre un hijo robado. El rostro de Fernando perdió todo color, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «No, ella no. Esa maldita ha vuelto», murmuraba para sí, el sudor frío recorriendo su frente. Con pasos tambaleantes, Fernando se alejó del médico y sacó su teléfono celular, marcando frenéticamente. «Ernesto», su voz salió como un gruñido. «Aumenta la seguridad de inmediato. Pon más guardias. Doblen la medicación si es necesario». En ese momento, Zoe abrió los ojos lentamente en su habitación. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a su marido en el pasillo, la espalda tensa, la voz alterada al teléfono. Algo en su tono la hizo estremecerse por dentro. «No puedes salir de ahí, Ernesto.
Fernando continuaba sin darse cuenta de que era observado. Usa la fuerza si es necesario, pero no puede escapar. Nadie debe saber, nadie debe descubrir la verdad. Su voz temblaba de desesperación y rabia. Si él escapa, todo estará perdido. Nuestra familia, nuestra reputación. Haz lo que sea necesario, pero manténlo prisionero. Zoe se llevó las manos a la boca, sofocando un grito. Su corazón latía descontroladamente mientras las palabras de la mendiga resonaban en su mente. Lo que el padre de tu hijo me hizo, se lo hará a tu hijo. Allí, acostada en esa cama de hospital, entre las sombras de la noche tempestuosa, Zoe comprendió que su esposo guardaba secretos mucho más oscuros de lo que ella podría haber imaginado. Al día siguiente, Zoe, ya recuperada, se encontraba en la mansión. El despacho de la mansión Torres estaba sumido en sombras. Solo la luz del final de la tarde atravesaba las cortinas de seda. Zoe entró en el lugar con pasos decididos, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Fernando estaba sentado en su sillón de cuero, revisando algunos documentos, cuando percibió la presencia de su esposa. «Fernando», la voz de Zoe tembló ligeramente. «Necesito que me mires a los ojos y respondas una pregunta». «¿Qué pasa, mi amor?» Fernando intentó sonreír, pero sus ojos revelaban una creciente inquietud. «Deberías estar descansando después de lo que ocurrió». «¿Conoces a una mendiga que ronda la plaza?», disparó Zoe, observando atentamente cada microexpresión de su marido. «Una mujer que dice que eres un hombre muy malo». El rostro de Fernando se transformó en una máscara de terror por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. «¿Mendiga?», forzó una risa nerviosa, levantándose bruscamente. «¿Por qué habría de conocer a una mendiga? Debes estar confundida, mi amor. Este embarazo está afectando tu cabeza». «No me mientas». Zoe golpeó la mesa con las manos, haciendo que los portarretratos temblaran. «Vi tu rostro cuando el médico la mencionó en el hospital. Vi cómo palideciste, cómo tus manos temblaron». Fernando comenzó a caminar por el despacho como un animal enjaulado, gotas de sudor resbalando por su frente. «Son imaginaciones tuyas, Zoe. Por Dios, estás dejando que las palabras de una loca perturben nuestra paz». Su voz oscilaba entre súplica y amenaza. «Olvídalo, por favor. Ella tiene un hijo». Zoe insistió, sus manos protegiendo su vientre. «Un hijo que fue robado, Fernando. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué hiciste?» «¡Basta!», estalló Fernando, derribando una botella de cristal que se hizo añicos en el suelo. «No me tortures con esas preguntas. No destruyas nuestra familia con esas locuras». Zoe salió desesperada y fue a su habitación sollozando. Al día siguiente, la mañana nublada cubría las calles pobres de la ciudad como un manto de misterio. Zoe, aún pálida por su recuperación, caminaba decidida entre callejones y pasajes cercanos a la plaza, su corazón latiendo acelerado cada vez que alguien se parecía a la misteriosa mendiga. «Por favor, señor». Zoe se acercó a un vendedor de velas, mostrando una foto en su celular. «¿Conoce a esta mujer? Necesito encontrarla. Es cuestión de vida o muerte». El vendedor, un anciano de ojos cansados, palideció al ver la foto. «Doña Jimena». Su voz tembló. «Pobre mujer, cada noche viene aquí a comprar una vela y llora por su hijo robado. Sus lágrimas parecen cargar todo el sufrimiento del mundo». «¿Hijo robado?». Zoe sintió su corazón apretarse. «Por favor, cuénteme más. Necesito entender qué está sucediendo». «Ay, señora». El vendedor bajó la voz. «Siempre dice que los Torres pagarán por sus pecados, que ni todo el dinero del mundo podrá comprar el perdón de Dios. Puede encontrarla cerca del Hospital Psiquiátrico San Lorenzo. Es allí donde pasa sus días, mirando las ventanas como si buscara a alguien». Con las manos temblorosas, Zoe llegó al hospital psiquiátrico. El lugar emanaba una aura sombría, con sus paredes grises y ventanas enrejadas. Un joven enfermero la atendió en la entrada. Su gafete lo identificaba como Miguel. «Esta mujer», Zoe mostró la foto de Jimena. «Ella viene aquí seguido, ¿verdad?». El rostro del enfermero se transformó en una máscara de terror. «No conozco a esta señora».
Sus manos temblaban descontroladamente. «Necesito hacer una llamada. Con permiso». Miguel se alejó rápidamente, pero Zoe pudo oírlo susurrando al teléfono. «Doctor Ernesto, la señora Torres está aquí». «Sí, está preguntando por Jimena». «Dios mío, ¿qué hacemos? El patrón nos va a matar». Zoe, escondida detrás de un árbol, comenzó a fotografiar la fachada del hospital con su celular. Fue entonces que su sangre se heló. En una de las ventanas enrejadas del tercer piso, un rostro la observaba. Un rostro que parecía una versión más joven de su esposo, pero con ojos cargados de una tristeza profunda. «Dios mío». Zoe dejó caer el celular, cubriendo su boca en shock. «Fernando, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué se parece tanto a ti? ¿Qué secretos terribles escondes en este lugar?» Zoe sentía que solo había descubierto la punta de un iceberg de secretos que amenazaba con destruir todo lo que ella conocía. Al regresar a la mansión, Zoe confronta a Fernando. Saca una fotografía de su bolsa. «¿Y esto? Explícame esto». Ella mostró la foto del hombre en la ventana del hospital psiquiátrico. «¿Por qué hay alguien idéntico a ti encerrado en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué te pones tan nervioso cuando hablo de la mendiga?» Fernando tambaleó como si hubiera recibido un golpe, apoyándose en la pared. «No es posible, no deberías». Sus palabras salían entrecortadas, manchadas de pánico. «Son coincidencias, solo coincidencias. Por favor, Zoe, por el amor que tienes por nuestro hijo, deja de investigar». «¿Amor por nuestro hijo?». La voz de Zoe se elevó, cargada de indignación. «Es precisamente por amor a nuestro hijo que necesito saber la verdad. Esa mendiga dijo que lo que tú le hiciste a ella, se lo harás a nuestro hijo. ¿Cómo puedo estar en paz?». El teléfono sonó, cortando el aire tenso como una navaja. Fernando contestó con manos temblorosas, su rostro perdiendo aún más color al oír la voz del otro lado. «No puede ser», murmuró, dejando caer el teléfono. «¿Quién era?», exigió Zoe, temblando de pies a cabeza. «Nadie», Fernando gritó, agarrando el brazo de Zoe con fuerza. «Tienes que parar con esto ahora. ¿Me oyes? Ahora. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Suéltame». Zoe se debatió. «Me estás lastimando. ¿Qué te sucede? ¿Quién eres realmente, Fernando Torres?». Fernando se aleja pensativo, imaginando que lo peor está por venir. La noche era azotada por una tormenta furiosa que golpeaba la mansión de los Torres. En el lujoso comedor, Zoe ajustaba delicadamente los cubiertos de plata, mientras Fernando revisaba documentos con expresión tensa. El estruendoso sonido del timbre cortó el silencio como un cuchillo. «El señor Arturo Torres», anunció la ama de llaves, su voz temblorosa resonando en el salón. «Qué sorpresa, padre». Fernando se levantó nervioso, dejando caer algunos papeles. «¿Qué lo trae aquí en una noche como esta?». Arturo entró imponente, el agua escurriendo de su fino abrigo, sus ojos oscuros clavados en su hijo como dagas. «¿Acaso un padre no puede visitar a su propio hijo?», sonrió fríamente. «¿O hay algo que quieres esconderme, Fernando?». Durante la cena, el silencio era cortado solo por el tintineo de los cubiertos y los truenos distantes. Zoe observaba a su suegro cortar su filete con precisión quirúrgica, como si estuviera disecando cada momento de esa noche. «¿Sabes, hijo?». Arturo limpió sus labios con la servilleta de lino. «Hoy vi algo muy curioso. ¿Cómo era su nombre?». Hizo una pausa dramática. «Ah, sí, Jimena». Estaba parada frente a las puertas de la mansión. El sonido de cristal rompiéndose llenó el ambiente. La copa de cristal de Fernando se había partido en su mano, manchando el mantel blanco con vino tinto que se mezclaba con su sangre. «Padre, por favor», Fernando suplicó con la voz quebrada. «¿Por favor?». Arturo rió sarcásticamente. «¿Por favor qué, Fernando? ¿Tienes miedo de que tu esposa descubra algo?». Sus ojos se volvieron hacia Zoe, quien acariciaba instintivamente su vientre. «No sé de qué estás hablando». Fernando intentaba, en vano, controlar el temblor en sus manos. «¿No sabes?». Arturo se levantó, su sombra proyectada en la pared como un gigante amenazador. «Entonces, ¿por qué tiemblas, hijo? ¿Por qué tu rostro está tan pálido como este mantel manchado de sangre?». Zoe observaba la escena en silencio.
su corazón martillando en su pecho. Había algo en las palabras de Arturo, algo en las reacciones de Fernando, que le helaba la sangre. Solo vine a recordarte, Fernando. Arturo se acercó a su hijo, bajando la voz hasta un susurro amenazante. Que te asegures de que el pasado permanezca enterrado. Hay secretos que deben permanecer en las sombras por el bien de todos nosotros. Fernando acompañó a su padre hasta la puerta con pasos vacilantes. En el momento de la despedida, algo cayó del bolsillo de su chaqueta, una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. ¿Qué es esto? Zoe, que había seguido a los hombres discretamente, tomó la foto después de que se alejaron. Su corazón casi se detuvo al ver la imagen. Una joven empleada, aún hermosa y con ojos brillantes, sostenía a un bebé en brazos. El detalle que hizo que sus piernas flaquearan fue el pequeño medallón en el cuello del bebé, el mismo que había visto a Fernando usar en fotos antiguas. El trueno que rasgó el cielo en ese momento iluminó el reverso de la fotografía, donde se leía en letra temblorosa, Jimena y... El resto estaba rasgado, como si alguien hubiera querido borrar esa historia para siempre. «Dios mío», Zoe susurró, sus manos temblando. «¿Quién eres realmente, Fernando Torres?» Al día siguiente, la tarde caía sobre la mansión de los Torres, pintando el despacho de Fernando con sombras doradas que danzaban a través de las cortinas de seda. Zoe, con la fotografía amarillenta temblando en sus manos, observaba a su marido, que estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba. Sus piernas vacilaron levemente. Una de sus manos se aferraba al respaldo de la silla. «¿Quién es ella, Fernando?» La voz de Zoe cortó el silencio como una cuchilla afilada. «¿Quién es esta mujer en la foto con el bebé que lleva tu medallón?» Fernando levantó la vista de los documentos que fingía leer, su rostro de repente pálido como la cera. «¿De qué estás hablando, amor? ¿Qué foto?» Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¡No me mientas!» Zoe golpeó la fotografía sobre la mesa, haciendo que el portarretratos de la pareja se cayera. «Esta foto se cayó de tu bolsillo anoche, después de que tu padre se fue. La mujer es Jimena, ¿verdad? ¿Alguna sirvienta cualquiera?» «No entiendes, Zoe». Fernando pasó las manos por su cabello con desesperación. «Hay cosas que es mejor no saber, secretos que deben permanecer enterrados por el bien de todos nosotros». «¿Por el bien de todos?» Zoe avanzó, sus ojos llenos de indignación. «¿O por tu propio bien, Fernando? ¿Qué le hiciste a ella? ¿Por qué ese hombre en el hospital psiquiátrico es idéntico a ti?» En ese momento, el teléfono sobre el escritorio sonó, cortando el aire tenso como un trueno. Fernando contestó con manos temblorosas, su rostro perdiendo aún más color al escuchar la voz del otro lado. «Doctor Ernesto». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué sucedió?» Zoe se acercó silenciosamente, intentando escuchar la conversación. Las palabras que llegaron a sus oídos hicieron que su sangre se helara. «La medicación forzada ya no está funcionando». La voz al otro lado sonaba preocupada. «Está empezando a recuperar la memoria, Fernando. Está preguntando por su madre y su padre». «Aumente la dosis», Fernando gritó al teléfono, olvidándose momentáneamente de la presencia de Zoe. «Haga lo que sea necesario, pero él no puede recuperar la conciencia. Nadie debe saber, nadie debe descubrirlo». Un grito ahogado escapó de los labios de Zoe, haciendo que Fernando se girara bruscamente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ella vio algo que nunca había visto antes en la mirada de su esposo. Una mezcla de desesperación y crueldad que la hizo retroceder. «¿Cuánto escuchaste?» Fernando dejó el teléfono, avanzando hacia su esposa. «¿Cuánto?» «Lo suficiente». Zoe retrocedió hasta chocar contra la estantería de libros. «Estás manteniendo a alguien drogado en ese hospital. Ese hombre, él es tu hermano, ¿verdad? El hijo de Jimena». Fernando soltó una risa histérica, un sonido que no parecía humano. «No sabes nada, Zoe, nada». Comenzó a tirar objetos de la mesa en un arrebato de furia. «¿Quieres saber la verdad? La verdad destruirá todo. Destruirá nuestra familia, nuestro futuro, nuestro hijo. Nuestro hijo merece saber la verdad». Zoe gritó, protegiendo su vientre. «Merece saber qué clase de hombre es su padre». «Basta». Fernando agarró los brazos de Zoe con fuerza.
No vas a arruinar todo lo que he construido. No vas a destruir el legado de los Torres. Con un movimiento brusco, Fernando empujó a Zoe hacia el interior del despacho. Ella tambaleó, casi cayendo, mientras él se dirigía hacia la puerta. «¡Fernando, no! ¿Qué vas a hacer?». El pánico comenzó a apoderarse de su voz. «Esto es por tu propio bien, mi amor», Fernando susurró, sus ojos ahora vacíos de cualquier emoción. «Por el bien de nuestro hijo. Te quedarás aquí hasta que entiendas que hay verdades que deben permanecer en las sombras». El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en el despacho como una sentencia final. Zoe corrió hasta la puerta, golpeándola con desesperación. «¡Fernando! ¡Déjame salir! ¡Te has vuelto loco!». Al otro lado de la puerta, la voz de Fernando sonó distante y fría. «Perdóname, Zoe, pero no puedo permitir que destruyas todo. No puedo dejar que descubras que yo...». Su voz se quebró. «Algunas verdades son como veneno. Matan todo lo que tocan». Los sollozos de Zoe se mezclaban con el sonido de la lluvia, que ahora caía con más fuerza. Ella se deslizó hasta el suelo, sus manos temblorosas acariciando su vientre. «Mi hijo», susurró entre lágrimas. «¿Qué secretos terribles esconde tu padre? ¿Qué monstruos se esconden detrás de los Torres?». La noche ya había caído sobre la mansión de los Torres, y la oscuridad parecía engullir el despacho donde Zoe estaba encerrada. «Mi hijo», susurró Zoe, acariciando su vientre. «Dame fuerzas». Con cuidado subió en el sillón y comenzó a forzar la antigua cerradura de la ventana. El chirrido del metal resonó en el silencio del despacho, haciendo que su corazón saltara. Después de unos minutos de angustia, la tranca cedió. El viento frío de la noche invadió el ambiente, trayendo consigo el aroma de las rosas del jardín. «Virgen Santísima, protege a mi bebé», murmuró mientras se preparaba para la peligrosa bajada por la ventana. «Por favor, Dios, no permitas que me caiga». Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo del jardín, Zoe se permitió un momento de alivio. Pero no había tiempo que perder. Regresó al despacho por la puerta trasera, que sabía que estaba sin llave, y comenzó a buscar frenéticamente en los cajones del escritorio de Fernando. «Tiene que haber algo aquí», murmuraba mientras revolvía documentos. «Alguna prueba». Fue entonces cuando encontró una carpeta roja escondida al fondo del último cajón. Su corazón casi se detuvo al leer el nombre en la portada. «Caso Gael Torres. Internación psiquiátrica compulsoria». «¿Gael Torres?». Zoe abrió la carpeta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. «El paciente presenta episodios psicóticos. Alega ser el verdadero hijo de Arturo Torres, mantenido bajo medicación constante por orden de la familia». El sonido de neumáticos en la entrada de la mansión hizo que Zoe se paralizara. Voces se acercaban al vestíbulo. Ocultándose detrás de las pesadas cortinas, Zoe reconoció la voz de Paola Hernández, la abogada de la familia Torres. «¡Fernando!». La voz de Paola sonaba urgente. «Necesitamos hablar inmediatamente». Los pasos de Fernando resonaron por el pasillo, acercándose al despacho. Cuando abrió la puerta y encontró el ambiente vacío, soltó un grito de rabia que hizo estremecer las paredes. «¿Dónde está?». Su voz retumbó por toda la mansión. «Zoe». «Cálmate, Fernando», intervino Paola. «Ximena me buscó hoy». Zoe contuvo la respiración detrás de la cortina, su corazón latiendo tan fuerte que temía ser descubierta. «¡Esa maldita!». Fernando golpeó la pared. «¿Qué quiere ahora?». «La verdad, Fernando». La voz de Paola tembló ligeramente. «Tiene documentos, registros del hospital en la hacienda de la noche en que nació Gael». «¡Imposible!». Fernando tambaleó. «Mi padre destruyó todos los registros». «Aparentemente no todos». Paola abrió su carpeta. Ella guardó copias durante estos años, esperando el momento adecuado. Zoe podía ver a través de una abertura en la cortina el rostro de Fernando contorsionarse en una máscara de terror. «Ella tiene pruebas, Fernando», continuó Paola, bajando la voz a un susurro que Zoe apenas podía escuchar. «Pruebas que pueden destruir a toda tu familia. La partida de nacimiento original, las pruebas de ADN que tu padre ordenó en secreto, incluso fotos».
El sonido de vidrio rompiéndose resonó en el despacho cuando Fernando tiró un portarretratos. ¿Cuánto? Su voz estaba ronca. ¿Cuánto quiere para enterrar esas pruebas? No es dinero lo que quiere Fernando, respondió gravemente Paola. Quiere justicia. Quiere a su hijo de vuelta. Quiere que Gael sepa la verdad sobre quién realmente es. Escondida en las sombras, Zoe sostenía la carpeta roja contra su pecho, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Las palabras de la mendiga en la plaza ahora tenían un terrible sentido. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que Fernando sería capaz de hacer para mantener sus secretos enterrados. A la mañana siguiente, la lluvia castigaba los vitrales rotos de la antigua capilla, creando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Zoe entró cautelosamente, sus pasos resonando en el suelo de piedra. El aire estaba impregnado del olor a velas y a incienso antiguo. Venía del hospital psiquiátrico. ¿Jimena? La voz de Zoe tembló ligeramente. La mujer se giró lentamente, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento iluminado por la tenue luz de las velas. Señora Torres, Jimena se levantó con dificultad. Usted es diferente a ellos. Tiene bondad en el corazón, como el hijo que lleva. Zoe instintivamente protegió su vientre, acercándose al altar. Necesito saber la verdad, Jimena. Toda la verdad. ¿Qué ocurrió en esa hacienda? Soy la madre de Fernando, su esposo. Zoe quedó en shock. Él era todo lo que tenía. Su padre murió antes de que él naciera. Zoe se acercó, su corazón apretado ante tanto dolor. ¿Cómo llegaste a la hacienda de los Torres? Fui a trabajar allí para alimentar a mi hijo. Jimena levantó los ojos, llenos de lágrimas. Fernando era un bebé, tan inocente. Tuve una relación con Arturo. Cuando supe que estaba embarazada de Arturo, pensé que finalmente formaríamos una familia. Entonces nació Gael. ¿Qué pasó cuando nació Gael?, preguntó Zoe suavemente, tomando las manos de Jimena. Mi Gael, Jimena estalló en llanto. Era un bebé perfecto. ¡Perfecto! Pero Arturo, ese desgraciado, miró a mi hijo y dijo que tenía una discapacidad. ¡Mentira! Levantándose bruscamente, Jimena comenzó a andar de un lado a otro, como una leona herida. Y entonces hizo algo monstruoso. Su voz bajó a un susurro atormentado. Declaró que Fernando, mi Fernando, era su verdadero hijo. Inventó una historia, documentos falsos. Robó a mi primer hijo y rechazó al segundo. Dios mío, Zoe llevó las manos a la boca, horrorizada. ¡Me echaron como a un perro!, gritó Jimena, cayendo de rodillas. Perdí a mis dos hijos el mismo día. Fernando creció creyendo que era un Torres, y Miguel, sus sollozos eran desgarradores. Después de años vagando por las calles, descubrí la verdad. Miguel está encerrado en un manicomio, encerrado, tratado como un loco para que no revele la verdad. Jimena se arrastró hasta Zoe, agarrando su falda con desesperación. Su esposo, mi Fernando, descubrió la verdad, pero el poder y el dinero ya lo habían corrompido. En lugar de liberar a su hermano, ayuda a mantenerlo prisionero. Mi propio hijo tortura a su hermano. Zoe, también llorando, intentó ayudar a Jimena a levantarse. Por eso dijiste que lo que él te hizo a ti, se lo hará a mi hijo. Sí, gritó Jimena en agonía. Los Torres son una maldición. Destruyen todo lo que tocan. Han convertido a mi Fernando en un monstruo como ellos. Y ahora, tocó el vientre de Zoe. Temo por tu hijo. Temo que esta historia se repita. De repente los sonidos de pasos se acercaban cada vez más. Zoe podía oír voces masculinas susurrando. Tenemos que salir de aquí, murmuró, tratando de jalar a Jimena. Es demasiado tarde, respondió Jimena, con una triste sonrisa en sus labios. Siempre me encuentran. En ese momento, las puertas de la capilla se abrieron violentamente. Arturo Torres entró, seguido de dos hombres de aspecto amenazador. La luz de los relámpagos a través de los vitrales rotos le daba a su rostro una apariencia feroz. ¡Qué escena tan conmovedora!, su voz resonó en la capilla. La esposa de mi hijo confraternizando con una mentirosa. Arturo,
Ximena se levantó, enfrentándolo con una mirada desafiante. Ya no puedes esconder la verdad. Señor Torres, intentó intervenir Zoe, pero fue interrumpida por la mirada fría de su suegro. En cuanto a ti, querida nuera, Arturo avanzó lentamente. Deberías haberte quedado en casa, como una buena esposa. Ahora, hizo un gesto a sus secuaces. Tendremos que tomar medidas más drásticas para proteger el nombre de los Torres. El trueno que rasgó el cielo en ese momento parecía anunciar que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La noche envolvía el Hospital Psiquiátrico San Lorenzo en sombras amenazadoras. Zoe, vestida con un uniforme de enfermera y el corazón latiendo con fuerza, se deslizaba por los silenciosos pasillos. Sus pasos resonaban contra las frías paredes mientras sostenía una carpeta robada contra su pecho, protegiendo instintivamente su vientre de 6 meses. Cuarto 237, murmuraba para sí misma. Sus ojos buscaban el número. Finalmente encontró la puerta que buscaba. A través del pequeño cristal, pudo ver a un hombre sentado junto a la ventana enrejada, observando la luna. Su corazón casi se detuvo al reconocer el perfil. Era como ver a Fernando. Con manos temblorosas, Zoe desbloqueó la puerta, entrando silenciosamente en la habitación. «Gael», llamó suavemente. El hombre se giró lentamente. Sus ojos, aunque nublados por los medicamentos, tenían una lucidez perturbadora. «¿Quién eres?». Su voz era ronca, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. «No eres una de las enfermeras habituales». «Soy Zoe, esposa de Fernando Torres». Se acercó cautelosamente. «Vine para ayudarte». Los ojos de Gael se abrieron al escuchar el nombre de Fernando. Se levantó bruscamente, revelando no tener ningún signo de la supuesta discapacidad que justificaría su internación. «Fernando, mi hermano, quien me aprisionó aquí, con mi padre». «Entonces es verdad», susurró Zoe, conmocionada por la claridad y lucidez de Gael. «Eres el verdadero hijo de Arturo con Ximena». «Ximena, mi madre». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gael. La llamaban loca, pero era la única que decía la verdad. «Fernando, mi propio hermano, me mantiene prisionero aquí, drogado, para que nadie descubra que él es un impostor». Zoe se acercó más, notando los moretones en los brazos de Gael, marcas de las inyecciones forzadas. «Dios mío, ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Cómo pueden hacer esto con su propia sangre?» «¿Sangre?», Gael rió amargamente. «A los Torres no les importa la sangre, solo el poder y el dinero. Han convertido a mi hermano en un monstruo como ellos». De repente la puerta de la habitación se abrió violentamente. El doctor Ernesto estaba parado en el umbral. Su rostro era una máscara de furia y sorpresa. «Señora Torres», su voz resonó en la habitación. «¿Qué cree que está haciendo aquí? La verdad debe salir a la luz», gritó Zoe, posicionándose entre Ernesto y Gael. «No pueden seguir manteniendo prisionero a un hombre inocente». «¿Inocente?», Ernesto rió fríamente. «Este hombre es un lunático que cree ser el verdadero heredero de los Torres. Es peligroso. El único peligro aquí es la avaricia de la familia Torres». Gael avanzó protegiendo a Zoe. «No permitiré que dañen a nadie más». Ernesto sacó un walkie-talkie. «Seguridad al cuarto 237. Inmediatamente», sonrió siniestramente. «Su esposo está en camino, señora Torres. Estará muy decepcionado con su intromisión». «No», gritó Gael. «No permitiré que la lastimen como lastimaron a mi madre». En ese momento, un trueno cortó el cielo y todas las luces del hospital se apagaron repentinamente. La oscuridad engulló la habitación, dejando solo el brillo ocasional de los relámpagos a través de las rejas. «¿Qué está pasando?». La voz de Ernesto sonó asustada en la oscuridad. En la penumbra, Zoe sintió a Gael sujetar su brazo. «Es nuestra oportunidad», susurró él. «Conozco cada rincón de este infierno. Puedo sacarnos de aquí». El sonido de múltiples pasos resonaba en los pasillos, acercándose rápidamente. Entre los relámpagos, Zoe vio la sonrisa de Gael, la misma sonrisa que Fernando tenía antes de ser corrompido por el poder de los Torres. «Ahora todos sabrán la verdad», murmuró Gael en la oscuridad. «Y los Torres pagarán por cada día que me mantuvieron enterrado vivo en este lugar».
La oscuridad envolvía los pasillos del hospital psiquiátrico, rota solo por los relámpagos ocasionales. «Por aquí», susurró Gael, jalando a Zoe hacia un pasillo lateral. «Conozco cada sombra de este lugar maldito. 20 años preso me enseñaron todos sus secretos. Las linternas danzaban en la oscuridad como ojos. «Ahí están», gritó uno de los enfermeros. «En el pasillo este. No dejaré que les hagan daño», declaró Gael con firmeza. «Ya basta de lo que hicieron conmigo y con mi madre. Este niño no crecerá bajo la sombra de los Torres». Dieron vuelta en otro pasillo y se encontraron con una figura conocida. Ximena estaba delante de ellos, sosteniendo una vela encendida. «¡Mamá!». Gael corrió hacia los brazos de Ximena, sollozando como un niño. «Perdóname por no haberte creído antes». «No hay tiempo para eso ahora». Ximena los empujó hacia una puerta de servicio. «Tenemos que irnos». Su frase fue interrumpida por el sonido de puertas abriéndose violentamente. Fernando Torres irrumpió por el pasillo principal, sus ojos destellando de furia en la penumbra. «¡Zoe!». Su grito resonó por las paredes. «¿Qué crees que estás haciendo?». «Vine a ver a tu hermano, Fernando». Fernando rió histéricamente. «Este hombre es un lunático, un impostor». «El único impostor aquí eres tú, Fernando». Gael avanzó, su voz cargada de 2 décadas de sufrimiento. «Sabías la verdad todo el tiempo. Sabías que yo era el verdadero hijo de Arturo». En ese momento, más pasos resonaron en el pasillo. Arturo Torres apareció, acompañado por policías armados y el doctor. «Ernesto, qué escena tan conmovedora». Arturo se burló. La familia reunida de nuevo. «Padre». Fernando vaciló al ver a Arturo. Intenté detenerlo. «¡Cállate!». Arturo cortó. «Ni siquiera eso sabes hacer bien. Siempre fuiste un débil, incluso usurpando el lugar que no era tuyo». «Arturo Torres». Ximena avanzó, sus ojos brillando con una antigua furia. «Pagarás por todos tus pecados, por cada lágrima que le hiciste derramar a tu verdadero hijo». «Señores policías», Arturo gesticuló tranquilamente. «Tenemos a 3 invasores perturbando un hospital psiquiátrico. Un paciente peligroso, una mendiga loca y una mujer embarazada claramente perturbada». «¡No!», gritó Gael. «No volveré a esa celda. No permitiré que sigan con esta farsa». «Mi amor, por favor», Zoe imploró a Fernando. «Haz lo correcto. Mira a tu hermano. Mira a tu verdadera madre». Fernando miraba de un lado a otro, su rostro contorsionado en una máscara de angustia y culpa. «No puedo. Todo el dinero, el poder. No voy a perder todo lo que construí». «El dinero corrompió tu alma, hijo mío», lloraba Ximena. «Te transformó en un monstruo como él». El doctor Ernesto aprovechó la distracción y avanzó con una jeringa. «Solo una dosis, y todo vuelve a la normalidad». «¡Aléjate de mi hijo!». Ximena se lanzó contra el médico. En la confusión que siguió, todos se movieron al mismo tiempo. Gritos resonaron en los pasillos. Un policía sacó su arma. Fernando corrió hacia Zoe. Gael intentó proteger a su madre. Un disparo cortó la oscuridad, seguido de un grito de dolor que heló la sangre de todos los presentes. El disparo resonó en el vestíbulo del hospital como un trueno, pero el grito de Ximena fue aún más ensordecedor. En una fracción de segundo, se había lanzado frente a Gael, su cuerpo frágil recibiendo el impacto de la bala destinada a su hijo. El tiempo pareció congelarse mientras caía, su sangre manchando el suelo blanco del hospital. «¡Mamá, no!». El grito desgarrador de Gael reverberó en las paredes. «Por favor, Dios, no la lleves de mí». Ximena yacía en los brazos de Gael, su sangre manchando su ropa blanca. Sus ojos, aunque debilitados, aún brillaban. En un susurro, Ximena dijo: «Mis hijos». Arturo, al ver la situación descontrolada, intentó escabullirse hacia la salida de emergencia. «Esto es una locura. Todos están locos», gritaba, empujando a las personas en su camino. «Detente ahí, Arturo». La voz potente del comisario López cortó el aire. «Está arrestado por secuestro, privación de libertad y tentativa de homicidio». 2 policías agarraron a Arturo, que se debatía como una fiera acorralada. «¡No entienden!», vociferaba.
Lo hice para proteger el nombre de los Torres, la honra de la familia. ¿Honra? Fernando avanzó contra su padre, siendo contenido por los policías. ¿Qué honra? Destruiste nuestra familia. Me convertiste en un monstruo como tú. De repente, un grito de dolor cortó el aire. Zoe estaba encorvada, sujetando su vientre. «El bebé», gimió. «Está viniendo». «Zoe». Fernando corrió hacia su esposa, el rostro bañado en lágrimas. «Perdóname por todo». Zoe le dice, «Fui yo quien llamó a la policía. Salva a tu hermano y a tu madre». El vestíbulo del hospital se había convertido en una escena de caos y emoción. Policías esposando a Arturo y al doctor. Ernesto, enfermeros corriendo para asistir a Zoe. Fernando dividido entre su esposa y su madre herida. Y Gael sosteniendo a Ximena en sus brazos. «Mis hijos». Ximena hablaba con dificultad, sangre corriendo por la comisura de su boca. «Prométanme que permanecerán unidos, que serán la familia que debimos haber sido». «Mamá, no hables así», sollozaba Gael. «Vas a vivir. Tienes que vivir». «Fernando», Ximena lo llamó, extendiendo una mano temblorosa. «Ven, mi primer hijo». Fernando se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano con desesperación. «Perdóname, madre, por todos estos años, por todo el dolor que causé». «Ya estás perdonado, hijo mío». Ximena sonrió débilmente. «El amor de madre es más grande que cualquier pecado». Sus palabras fueron interrumpidas por una tos violenta, más sangre manchando sus labios. «Cuídense entre ustedes». Su voz comenzaba a fallar. «Y de ese bebé que viene, él será la nueva esperanza». «No, mamá». Fernando y Gael gritaron al unísono. «Quédate con nosotros». Ximena miró a sus dos hijos por última vez, una sonrisa serena en sus labios. «Ahora puedo descansar en paz». Su voz apenas era un susurro. «Mis hijos están juntos». Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, mientras el sonido de las sirenas de la ambulancia resonaba en la distancia. El último suspiro de Ximena pareció llevar consigo 2 décadas de dolor y sufrimiento, dejando a sus hijos unidos, finalmente, por el dolor de la pérdida y la promesa de redención. El amanecer llegaba al Hospital San Gabriel, trayendo consigo los primeros rayos de esperanza. En la UCI, Ximena luchaba por su vida, conectada a monitores que marcaban los latidos del corazón eran como un mantra de esperanza. Gael y Fernando estaban a cada lado de la cama. «Los doctores dicen que fue un milagro», susurró la enfermera. «La bala pasó a milímetros del corazón». «Mi madre siempre ha sido una guerrera». Gael acarició el rostro de Ximena con ternura. «Sobrevivió 20 años de sufrimiento en las calles. No iba a ser una bala la que la derrotara». Fernando, que había mantenido la cabeza baja, se levantó de repente. «Necesito hacer algo». Su voz estaba. «Fernando, no». Gael intentó detenerlo. «Sí, Gael, es la única manera de redimirme». Fernando se secó las lágrimas. «Voy a contarle todo a la policía. Cada detalle sórdido de esta historia. Cómo mantuve preso a mi propio hermano. Cómo ayudé a destruir la vida de nuestra madre». En el pasillo del hospital, el comisario López escuchaba atentamente mientras Fernando desgranaba 2 décadas de secretos y crímenes. «Fue Arturo quien orquestó todo», confesaba Fernando, su voz temblando. «Él cambió a los bebés, falsificó documentos, sobornó a médicos. Y yo, cuando descubrí la verdad hace 5 años, en lugar de hacer lo correcto, elegí guardar el secreto». En ese momento, gritos de dolor resonaron desde otra habitación del hospital. Zoe estaba en trabajo de parto, con las contracciones cada vez más cercanas. «¡Fernando!», gritaba ella. «¡Te necesito!». «Ve», Gael tocó el hombro de su hermano. «Yo cuido de nuestra madre. Tu esposa y tu hijo te necesitan ahora». Con lágrimas en los ojos, Fernando corrió hacia la sala de parto. Desde fuera, se podían escuchar los gritos de Zoe mezclados con las palabras de aliento del equipo médico. Después de lo que pareció una eternidad, el fuerte llanto de un bebé rompió el silencio. «Es una niña», anunció la doctora, «y está perfecta». En medio de toda esa emoción, un oficial de justicia entró en el hospital con documentos oficiales. «Señor Gael Torres»,
llamó. Aquí tiene su orden de liberación. Usted es oficialmente un hombre libre. Gael tomó los papeles con manos temblorosas. 20 años de injusticia finalmente llegaban a su fin. Libre, susurró. Finalmente libre. Jimena, que se había despertado en medio de todo ese torbellino de acontecimientos, sonrió débilmente desde su cama. Mis hijos, su voz era débil pero firme, finalmente unidos como deberían haber estado desde el principio. Fernando entró en la habitación cargando a su hija recién nacida. Mamá, Gael, les presento a Esperanza. Las lágrimas corrían por su rostro, porque eso es lo que ella representa para nuestra familia. Una nueva esperanza. La luz pálida de la tarde se filtraba por las rejas de la prisión donde Arturo Torres estaba detenido. Jimena, con pasos decididos pero el corazón pesado, atravesaba el corredor escoltada por guardias. El sonido de sus pasos resonaba en las frías paredes, cada paso acercándola al hombre que destruyó su vida. ¿A qué debo el honor de tu visita? Arturo sonrió con desdén, sentado en su celda. ¿Viniste a ver al gran Arturo Torres tras las rejas? Vine a saber la verdad. Jimena agarró las rejas, sus ojos chispeando de odio. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué rechazaste a nuestro hijo? ¿Por qué inventaste que tenía una discapacidad? ¿Por qué robaste a mi Fernando? ¡Habla de una vez!, gritó Jimena, las lágrimas comenzando a recorrer su rostro envejecido. Yo siempre lo tuve todo, Jimena. Dinero, poder, mujeres. Arturo comenzó, sus ojos brillando con un orgullo enfermizo. Todas las mujeres que trabajaban en la hacienda fueron mías. Jimena sintió que sus piernas flaqueaban, sosteniéndose de las rejas para no caer. Nuestro hijo era perfecto, no tenía ningún defecto. ¿Perfecto?, se burló Arturo. Gael nació pequeño, frágil. Miré a ese niño y no vi a un Torres. No vi a alguien capaz de comandar mi imperio, de imponer respeto. Su voz se elevaba gradualmente. ¿Cómo podría dejar mi fortuna, mi legado, en manos de alguien que ni siquiera parecía mi hijo? ¡Monstruo!, Jimena sollozaba. Era solo un bebé. Y entonces el destino me bendijo, continuó Arturo, ignorando el sufrimiento de Jimena. Fernando, él sí parecía un Torres. Fuerte, robusto, con el porte de un verdadero heredero. Fue tan fácil hacer el cambio. ¿Destruiste una familia por vanidad? Jimena apenas podía creer lo que oía. ¿Vanidad? Arturo rió a carcajadas. Llámalo como quieras, pero mira el resultado. Fernando se convirtió exactamente en lo que yo quería. Un hombre fuerte, imponente, capaz de comandar los negocios con mano de hierro. Mientras Gael hizo una pausa cruel. Bueno, el manicomio solo comprobó lo que ya sabía. Era demasiado débil para ser un Torres. Jimena sintió una ola de odio recorrer su cuerpo. Estás enfermo, Arturo. Destruiste la vida de tu propio hijo por un capricho. ¿Capricho? Los ojos de Arturo brillaron. Los Torres están hechos de acero, no de cristal. Necesitaba a alguien que pudiera cargar ese peso. Y funcionó. Por 20 años funcionó perfectamente. Jimena levantó el mentón, desafiante. ¿Y ahora? ¿Dónde está tu imperio? ¿Dónde está tu heredero perfecto? Arturo apretó las rejas con fuerza, su rostro contorsionado de furia. La culpa es tuya, Jimena. Si te hubieras quedado callada, si no hubieras vuelto, todo estaría perfecto. Fernando seguiría siendo el hijo que moldeé, y Gael sonrió cruelmente. Seguiría sedado para olvidar quién realmente es. Que Dios tenga misericordia de tu alma, Arturo. Jimena retrocedió, repugnada. Porque yo nunca la tendré. Antes de que se fuera, Arturo lanzó sus últimas palabras como veneno. ¿Sabes lo más irónico, Jimena? Gael puede que no tenga mi porte, pero heredó algo mucho más valioso, mi crueldad. ¿Por qué crees que guardó silencio cuando comenzó a recordar? La sangre Torres es más fuerte de lo que imaginas. La mañana dorada bañaba la sala de la mansión Torres, donde Gael y Jimena estaban sentados en el antiguo sofá. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj centenario.
testigo silencioso de tantos secretos de esa familia. ¡Mamá! Gael tomó las manos arrugadas de Ximena, lágrimas brillando en sus ojos. Necesito que sepas algo. Todos esos años en el hospital sobreviví por ti. Hijo mío, Ximena sollozó, acariciando el rostro de su hijo. Cuando me dopaban, cuando intentaban hacerme olvidar quién era, te veía, mamá. La voz de Gael temblaba con emoción. Todas esas noches en las que estabas afuera del hospital, cantando, me dormía en paz. Hijo mío, yo también cargo con culpa. Debería haber luchado más. No, mamá. Fernando y Gael hablaron al unísono. Y yo. Fernando apenas podía hablar entre lágrimas. También escuchaba tu voz, mamá. En las noches en que el remordimiento no me dejaba dormir, iba al hospital y oía tus canciones desde lejos. Pero fui demasiado cobarde para hacer lo correcto. Hermano, Gael colocó una mano en el hombro de Fernando. También guardo culpa. Cuando comencé a recuperar mis recuerdos, pude haber denunciado todo, pero el miedo me paralizó. No, Gael, tú eras la víctima, protestó Fernando. Yo era el responsable. Tenía el poder de terminar con todo esto y elegí no hacer nada. Ximena abrazó a sus dos hijos, dejando caer sus lágrimas sobre ellos como una bendición. Mis niños, tanto sufrimiento, tanto dolor, pero ahora estamos juntos. El perdón es el primer paso hacia la sanación. ¿Perdón? Fernando alzó sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pueden perdonarme después de todo lo que hice? Porque somos familia, respondió Gael con voz firme. La sangre que corre por nuestras venas no es la sangre maldita de los Torres, sino la sangre bendita de nuestra madre. Acepto mi prisión, declaró Fernando, no como castigo, sino como una oportunidad de redención. Quiero que mi hija crezca sabiendo que su padre eligió el camino correcto, aunque haya sido tarde. En ese momento, el sol poniente atravesó la ventana de la oficina, bañándolos a los tres en una luz dorada. Ximena abrazó a sus hijos con más fuerza. El amor de madre es más grande que cualquier pecado, hijos míos. Hoy finalmente puedo decir que tengo a mi familia completa. Fernando y Gael se abrazaron, 2 décadas de separación y mentiras disolviéndose en lágrimas de perdón. Afuera, la campana de la capilla de la hacienda sonó, como si el cielo mismo celebrara ese momento de redención. Fernando, Zoe intentó detenerlo, sujetando su brazo. No, mi amor. Fernando besó suavemente la frente de su esposa. Necesito pagar por mis crímenes. El delegado López me espera afuera. Voy a entregarme voluntariamente. Gael se levantó, mirando a su hermano. La hacienda. Alguien debe administrarla. ¿Y quién mejor que el verdadero heredero de los Torres? Fernando sonrió tristemente. Es tuya por derecho, Gael. Siempre lo fue. Haz de ella un lugar de honor nuevamente. En ese momento, Paola Hernández entró apresuradamente en la sala, cargando una carpeta gruesa. Señores, necesito mostrarles algo. Comenzó a esparcir documentos sobre la mesa. Durante años guardé estas pruebas contra Arturo. Nunca estuve de acuerdo con sus atrocidades, pero él me amenazaba. ¿Qué es todo esto?, preguntó Zoe, examinando los papeles. Pruebas de todas las fechorías de Arturo, explicó Paola. Evasión de impuestos, sobornos a autoridades, documentos falsificados. Y lo peor, registros de cómo planeó cada detalle del cambio de bebés y la internación de Gael. ¿Por qué guardaste esto todo este tiempo?, cuestionó Fernando con la voz temblorosa. Porque sabía que algún día la verdad debía salir a la luz. Paola respondió firmemente. Con estas pruebas, Arturo no saldrá de prisión en los próximos 30 años. Ximena se levantó, acercándose a la ventana. Finalmente se hará justicia. Sus lágrimas brillaban con los rayos del sol. El solemne momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. El mayordomo atendió, su rostro palideciendo al escuchar el mensaje. Señores, su voz tembló. Es del penal estatal. El señor Arturo, él... ¿Qué sucedió?, todos preguntaron al unísono. Sufrió un infarto en su celda. El mayordomo bajó la mirada. Los médicos intentaron reanimarlo, pero don Arturo Torres está muerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía cómo reaccionar ante la noticia de la muerte del hombre
que había causado tanto sufrimiento, pero que aún así era padre y figura central en esa trama de dolor y redención. Que Dios tenga misericordia de su alma, Jimena susurró, haciendo la señal de la cruz, porque solo Él puede juzgar los pecados que cometió. La iglesia de San Francisco estaba iluminada por cientos de velas, y los rayos del sol atravesaban los vitrales de colores. El aroma de flores blancas llenaba el ambiente sagrado, mientras la pequeña Esperanza Torres, vestida con un delicado vestido de bautizo que había pertenecido a generaciones de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdote comenzó la ceremonia, mirando con ternura a la niña. Esta pequeña representa la redención de una familia. Fernando, usando el uniforme de la prisión y escoltado por guardias, lloraba en silencio. Yo, Fernando Torres, pronunció con voz entrecortada, renuncié al imperio construido con mentiras para darle a mi hija una herencia de verdad y honor. Que ella nunca cargue el peso de nuestros pecados. Jimena, ahora una señora elegante con un vestido celeste, entregó a su nieta en brazos del sacerdote. Esta niña, su voz resonó en la iglesia. Nació en medio de la tormenta, pero será criada en la luz, en la hacienda que ahora es un lugar de paz, donde su tío Gael cultiva no solo café, sino esperanza. Gael, de pie junto a su madre, sonrió al recordar la transformación de la hacienda Torres. Recontratamos a todos los antiguos empleados que Arturo había despedido, comentó. Construimos una escuela para los hijos de los trabajadores. Pensar que todo comenzó con tanto sufrimiento, reflexionó Jimena, acariciando su rosario. Pero Dios es maravilloso. Hoy mis dos hijos están unidos por el amor, no separados por el odio. El sacerdote levantó a Esperanza después del bautizo, y un rayo de sol atravesó el vitral en ese instante, bañando a la niña en luz dorada. Esta es la nueva generación de los Torres, declaró, nacida del arrepentimiento, criada en el amor, destinada a la luz. A Fernando le permitieron sostener a su hija una última vez antes de regresar a prisión. Mi pequeña Esperanza, susurró. Papá cometió muchos errores, pero está pagando por ellos con dignidad. Un día entenderás que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra verdadera riqueza. Arturo se fue arrepentido, comentó Jimena suavemente. En su última carta, pidió perdón a todos nosotros, especialmente a ti, Gael, su verdadero hijo. Gael asintió solemnemente. El perdón libera no solo a quien es perdonado, sino principalmente a quien perdona. Nuestra familia ahora es un ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Por la tarde, en la hacienda, toda la familia se reunió para un almuerzo de celebración. Miren, Jimena señaló hacia el cielo a través de la ventana. Un arco iris completo sobre nuestra hacienda. Es la señal de que la tormenta realmente ha pasado. La pequeña Esperanza, en los brazos de su abuela, soltó una risa cristalina que resonó en la casa, como si sellara ese momento de paz. Y así, concluyó Jimena, mirando a sus hijos con amor, termina la historia de odio y comienza nuestra historia de amor. Porque el verdadero tesoro de los Torres no está en los cafetales ni en las bóvedas de los bancos, sino aquí, tocó su corazón, en el amor que nos mantuvo unidos a pesar de todo. Si te gustó, apóyanos para contar nuevas y hermosas historias aquí. También comparte tus experiencias de casos emocionantes que hayas vivido aquí en los comentarios. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y mi más sincero agradecimiento.